Siempre no me canso cada vez que soy invitado a esta escuela de agradecer a sus autoridades por la hospitalidad que siempre me han mostrado, hospitalidad académica, en especial esta directiva o este consejo directivo al frente de Artemis. Digo que siempre agradezco a la Escuela de Historia su hospitalidad académica y que me da la oportunidad de dirigirme a los estudiantes y docentes de esta escuela, que también fue mi escuela. Lo que Carlos le llamó reflexión, esta reflexión la voy a hacer desde el punto de vista en una crisis política. Yo, para efectos de esto, voy a entender crisis política como aquella coyuntura en que se pone en riesgo una determinada correlación de fuerzas. O sea, hay crisis, entonces hay posibilidad de que la correlación de fuerzas al interior del gobierno o al interior del Estado, en fin, se pone en riesgo. Puede modificarse esa correlación de fuerzas, que puede haber una modificación extrema o moderada. Lo que sucedió en el año 44 hasta octubre es precisamente una crisis política en la cual hubo diversos grados de profundidad. Porque estas crisis políticas que les he señalado pueden ser la crisis de un gobierno. Hay posibilidades de que una crisis de gabinete, por algunos efectos, algunos hechos, haya necesidad de despedir a algunos ministros. Hay una crisis de gabinete. Hay una crisis de gobierno cuando está en cuestión todo el gobierno, encabezado por su presidente. Pero también puede haber una crisis más profunda, que es la crisis política más profunda, que es la crisis de Estado, cuando la crisis puede desembocar en el hundimiento de un tipo de Estado. Eso sería la crisis más profunda. En 1944 hubo una crisis que comenzó en la segunda mitad de junio de 1944 y desembocó el 20 de octubre de ese año. Esa crisis tuvo esas diversas connotaciones: una crisis del gobernante Milico, una crisis de su sucesor y una crisis general que se resolvió el 20 de octubre. Pero esta crisis general, o mejor dicho, esta crisis de junio a octubre duró más o menos 120 días y se llevó a cabo en 3 tiempos, llamémoslo así. La primera etapa de esta crisis fue las movilizaciones populares encabezadas por los estudiantes universitarios, los maestros en segundo lugar, contra el dictador, contra Puerto Rico. Comenzaron con movilizaciones por demandas muy puntuales y terminó, como sucede en muchos casos, terminó con la petición de la renuncia del presidente. Esta es una primera etapa de la crisis que se desenvolvió, o mejor dicho, se solucionó con la renuncia del Milico. La segunda etapa de la crisis es a partir de que su sucesor, el sucesor del presidente Milico, el general Federico Ponce Valles, se hace fuerte en la presidencia, promete elecciones y gobierna 108 días. 108 días en que se caracterizan por organización de todos los grupos, sectores sociales, gremiales, en fin, para participar en las elecciones. Y finalmente, la tercera fase, digamos, de toda la crisis política es la que comenzó en los primeros días de octubre, que ya es una fase de conspiración. Se pasa a la conspiración. Está claro que ya no hay posibilidades de elecciones y entonces esa crisis se resuelve o culmina el 20 de octubre con la insurrección de la madrugada del 20 de octubre. Entonces esas son las 3 etapas
3 fases en que transcurrió la crisis general del régimen del general Ubico y su sucesor en unos 120 días más o menos. ¿Qué pasó en la primera etapa? Ustedes saben de que el gobierno del régimen de Ubico era un régimen cerrado completamente, había cerrado a la sociedad guatemalteca, la tenía militarizada, y el control sobre la población era un control prácticamente absoluto. Pero con la Segunda Guerra Mundial llegaron a Guatemala nuevos aires, nuevo oxígeno, que un sector que ya se había ganado cierto carta de ciudadanía en la sociedad guatemalteca, en la política, que eran los estudiantes, ¿cómo se dice? Los estudiantes comenzaron a movilizarse. ¿Quiénes eran los estudiantes? Era un grupo pequeño, que desde la lucha contra esa carrera habían surgido a la escena nacional, incluso antes. La población identificaba a los estudiantes universitarios con los practicantes de medicina, porque eran los que estaban en los hospitales, y los practicantes de derecho, los tribunales que tenían relación con la población. Ese era en el imaginario guatemalteco, los estudiantes. Y por otro lado estaban los maestros, que los maestros de educación primaria en especial tienen una ventaja que no tiene ningún otro sector. Están diseminados en todo el territorio nacional y que además pueden influir en los padres de familia y en los mismos alumnos, de manera que entonces la potencia que pueden desarrollar los maestros de influencia política es muy grande. Los estudiantes universitarios, sería muy largo poder relatar lo que sucedió con los estudiantes, está muy detallada y hermosamente escrito en este libro del pánico al ataque de Manuel Galich, que fue uno de los estudiantes de Derecho que participaron en esto. Bueno, los estudiantes universitarios comenzaron a realizar actividades. Todos los autores que escribieron testimonios de la época le dan una importancia a un hecho que a una apariencia insustancial, la elección de la reina universitaria en 1943. Y fue muy importante porque a través de la elección de la reina, en la cual participaron todos los estudiantes universitarios de esa época, su elección fue la primera vez que comenzaron a nuclearse, a reunirse todos los estudiantes. Y como saben ustedes que en estas elecciones o en las coronaciones de esta reina siempre se hablaba, había una salutación a la reina. Pues el estudiante que le tocó hacer la salutación habló de todo menos de la reina. Habló de democracia, habló de libertad, habló de todo lo que no se podía hablar en la calle desde hacía años. Desde 1931, 32 y 34, Ubico había paralizado a la sociedad guatemalteca al enviar a la cárcel a la dirigencia obrera, prohibir todos los sindicatos, prohibir partidos políticos y con una ola de fusilamientos que hubo en septiembre de 1934. De modo que en el 43, con los aires que venían de la guerra, los estudiantes comienzan a organizarse y de repente protestan contra el decano de la Facultad de Derecho y el gobierno, que tenía injerencia total sobre la universidad, aceptó el cambio del decano de Derecho. Eso envalentonó a los muchachos. Entonces comenzaron nuevas peticiones y en septiembre de 1943, en ese año, en secreto, se volvió a fundar la EU. No a fundar la EU había sido fundada en el mayo del 22, pero se volvió a constituir la Asociación de Estudiantes Universitarios, que estaba bloqueada por la dictadura. Entonces, a partir de ahí, los estudiantes comenzaron en ese proceso que bien le llama a Galich, del pánico al ataque. Comenzaron a expandir su actividad. Ya se acostumbraba mucho en esa época de los años 20 a traer conferencistas del exterior, invitaron conferencistas, en fin, muy afamados, venezolanos, etc. Y eso iba uniéndonos, y con la
la EU en secreto, que tenía una directiva en secreto, se organizaban todas estas actividades. La dictadura, por supuesto que estaba enterada por todos sus espías, pero no sabía qué hacer aparentemente, y los dejó que siguieran. Por su lado, los maestros, que la educación estaba militarizada, estaban muy descontentos. El 30 de junio los maestros tenían que marchar, y entonces 6 meses antes tenían que ir todos los domingos y sábados a hacer las prácticas de orden cerrado, como le llaman militares a esto, y también estaban muy descontentos. Había muchas arbitrariedades, se cambiaban a unos maestros de un lugar a otro simplemente por razones de ubicar a algún amigo del ministro o cualquier persona influyente. Además, como se decía en la época, ganaba más el caballo de Ubico que un maestro, porque el caballo que usaba el general Ubico tenía un presupuesto de 20 quetzales al mes y el salario del maestro era de 15 quetzales al mes. Todo eso lo sabía la población, y los maestros estaban muy descontentos. Así fueron pasando los meses en organización, en actividades, sobre todo los estudiantes universitarios, como preparándose, como tomando fuerza para un ataque a la dictadura, pero que no sabían cómo hacerlo, solo tenían el deseo. En 1944, más o menos en mayo, concretamente sucedió algo muy similar, que votó la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador. Hernández Martínez era un dictador, era el equivalente a Ubico en El Salvador, tenía igualmente 14 años de estar en la presidencia, y un movimiento de estudiantes universitarios y de maestros y otros sectores urbanos lo hicieron renunciar, y este dictador se vino a Guatemala, lo hospedó Ubico y aquí estuvo algunos meses. Entonces, lo que pasó en El Salvador, como se decía antes, cuando Guatemala estornuda, El Salvador tose, ¿verdad? Que hay la idea pues, de la interrelación tan estrecha que hay entre esos dos países en todos los niveles. Entonces, eso tuvo una influencia en ese grupo de estudiantes que venían desarrollando este proceso. Finalmente, había unos maestros detenidos, don Rafael Arévalo, no Martínez, sino solo Rafael Arévalo, no me acuerdo. Rafael Arévalo Morales fue detenido, era un maestro de escuela, fueron detenidos varios estudiantes. Entonces los estudiantes con los maestros se reunieron y redactaron una petición al general Ubico, una petición escrita muy cuidadosamente, muy comedidamente. Yo hablé con uno de los redactores, el ingeniero de León, y él me relató a mí que lo hicieron muy cuidadoso, porque era una carta que le iba a dirigir nada menos que al dictador, que no se le podía ni ver a los ojos. Pero al final de la carta, en la que le hacían unas peticiones que liberara a algunos estudiantes y a algunos maestros, y que, en fin, al final de la carta a alguno de ellos se le ocurrió escribir, porque eran varios los que estaban dictando, que esperaban la respuesta de 24 horas. El dictador eso lo tomó como un ultimátum. Están dando un plazo de 24 horas para que lo termine, y por eso en la historia política de Guatemala esa carta, ese documento se llama el ultimátum. Así pasó además. Y la respuesta de Ubico fue suspender las garantías constitucionales, como se decía en esa época, es decir, de la Constitución todos los derechos civiles de los ciudadanos quedaban en suspenso. Eso era suspender las garantías constitucionales, y se suspendieron. Entonces los estudiantes empezaron en las movilizaciones públicas en la ciudad de Guatemala. Tal era el pánico que tenía la sociedad guatemalteca en esa época, que las primeras manifestaciones fueron sobre las banquetas, de 2 en 2, de 3 en 3, iban dando vuelta a todo el centro, gritando únanse para que mucha gente se uniera, pero poco a poco se fueron bajando de la banqueta y ocupando toda la ciudad, toda la calle, perdón. Y siempre pasaban frente al palacio. Ahí eran los gritos
cada vez más fuertes, y allí se comenzó a gritar que renuncie Ubico. Y Ubico lo estaba viendo todo del palacio. Acuérdense que el palacio tenía 8 meses de haber sido fundado. Era la obra más querida del presidente, y desde su despacho en el 3er piso, frente a la 6ª calle, veía todo y dice: ¿quiénes son estos? Y sus ayudantes y sus allegados, como siempre, decían: no hay ningún problema. Ubico viendo esas movilizaciones. Para no hacerlo muy largo, esas movilizaciones fueron cada vez más grandes, cada vez más atrevidas, que hubo un momento en que el gobierno dijo: no, hay que reprimirlas, y lanzó un cuerpo que existía en la época del ejército, de la caballería. Los responsables de la época, los soldados de la caballería, arremetían contra las manifestaciones y golpeaban a las personas, y uno que otro disparo. Eso fue en la última semana de junio, pero ya los ánimos de la sociedad guatemalteca, sobre todo en la capital, eran otros. Eran exactamente lo que dijo Carlos hace un momento: mujeres, hombres, niños, muchachos, que una semana antes ni se les hubiera ocurrido de estar gritando en las calles y corriendo en las calles, lo estaban haciendo todos ya unidos. Y comenzó en otro plano la movilización de diversos sectores, lo que yo les llamo los ubiquistas sin ubico, grupos de profesionales que fueron sostén de la dictadura, sostén político, que ahora ya se querían distanciar del presidente Ubico para quedarse ellos con el poder, es decir, querían un cambio sin que cambiara nada. Y ese grupo fundó el Partido Socialdemocrático, encabezado por Baltasar Morales de la Cruz y Guillermo Flores de Avendaño. Ellos también se estaban moviendo qué era lo que iba a pasar con una eventual renuncia de Ubico. Pero los estudiantes universitarios, que a los ojos de la población eran los más activos, los que habían encabezado y encabezaban el movimiento, eran los que tenían la simpatía popular. El 25 de junio fue la manifestación, como se acuerdan ustedes, más conocida. Unas mujeres, en este caso mujeres vestidas de luto, salieron de la iglesia de San Francisco en la 6ª Avenida para hacer una manifestación de ahí hacia el norte, hacia el palacio, y fue detenida por la caballería, por soldados y policías, disparos, y dieron a una mujer, y otra que maestra, que desgraciadamente tuvo un disparo en la cabeza, María Chinchilla, muy conocida en Guatemala, su nombre. Bueno, lo cierto es que toda esa movilización logró sorpresivamente la renuncia de Ubico. ¿Por qué renunció Ubico? Se ha debatido mucho eso. Algunos dicen que Maximiliano Hernández de Villarán, que estaba aquí, el salvadoreño, renunciando. Ya, ¿para qué seguir con eso? Otros dicen que Ubico había presenciado los linchamientos que hubo en el derrocamiento de Areval, de Estrada Cabrera en 1920, que lincharon en el parque a cerca de 70 policías y algunos funcionarios del gobierno. Los tenían encerrados en esta casa que está al lado de la catedral, y los sacaban, decían otro toro, gritaba la multitud, y tiraban a uno de esos policías o viejos, o como la gente los miraba, y ahí lo linchaban y lo amarraban a un coche de caballos y se arrastraba por toda la ciudad del cadáver. Ubico había visto eso. Ubico no era un hombre muy valiente tampoco. En todas las crisis políticas que hubo de 1920 hasta allí, antes de ser presidente, cualquier crisis se iba a la embajada de Estados Unidos. Se había estado 2 veces ya asilado en la embajada de Estados Unidos por unos días, mientras pasaba el peligro. Entonces Ubico decidió renunciar, pero como era un hombre muy perverso, le pidió la renuncia a los designados a la presidencia. En esa época no había vicepresidente, había uno, primero y segundo designados a la presidencia, nombrados por la Asamblea Legislativa cada año para que asumiera la presidencia
en caso de falta del presidente. Entonces les pidió la renuncia, no había quien quedara el presidente legalmente si él renunciaba. Y renunció y le dejó la presidencia a un triunvirato de 3 militares, Villagrán, Ponce Valles, no me acuerdo el otro. Entonces, así fue como se desenvolvió y tuvo su culminación esta primera fase de la crisis. Se hicieron, al final de cuentas, renunció el presidente. La segunda fase empieza inmediatamente con esta junta militar en el poder. Para darle una salida legal, tenía que la Asamblea Legislativa elegir un presidente. Se reunió la Asamblea y había ciertos candidatos, los diputados todos habían sido uribistas, porque nadie podía ser en esa época diputado de oposición. Pero ya renunciado al dictador, pues estaban todos con más libertad, más envalentonados y pensaban en algunas otras personalidades. Una de ellas era Alejandro Córdoba, el diputado, presidente y dueño del periódico Imparcial. Se mencionaba como uno de los posibles candidatos a ser designado presidente provisorio, como hacían en esa época. Y cuando iba a hacer la asamblea que ya iba a comenzar, la reunión de la asamblea, entró el ejército, más o menos el 4 de julio, y disolvió la reunión, ya no la hubo. Y los diputados salieron muchos, en fin, molestos, en fin, el ejército disolvió la asamblea. Luego, en una nueva reunión, ya con muy pocos diputados, se eligió a Ponce Valles como presidente provisorio, y ahí fue cuando él prometió elecciones para diciembre de ese año. Inmediatamente todos los sectores políticos comenzaron en una fase de organización. Se crearon el día 2, 3, 4 de julio se fueron fundando partidos políticos de todos los grupos. De los más importantes, el Frente Popular Libertador, que era el partido de los estudiantes, el que tenía toda el apoyo y la simpatía popular. Se fundaron sindicatos, se fundaron asociaciones gremiales, cámaras empresariales, etcétera, se fundaron en ese momento. Y comenzó la actividad febril para las elecciones. A alguien se le ocurrió, al maestro Orozco Posadas, que Arévalo podía ser, José Arévalo podía ser candidato, un maestro que estudiaba y se había graduado en Tucumán, en Argentina, que estaba allá y fue llamado. Arévalo vino el 4 de septiembre y fue recibido por una multitud de 2.000 personas y se vino en un automóvil descapotado a la zona 2, del aeropuerto a la zona 2, en su casa, y cuando llegó a su casa ya eran 30.000 personas, ya tenía ganada la presidencia. En fin, pero el gobierno comenzó a apretar, a perseguir. Arévalo tuvo que estar en una embajada en esos días también, esos días de septiembre, la persecución, porque Ponce Valles ya era un secreto a voces que se iba a lanzar como candidato e iba a imponerse. En esas situaciones estaba de incertidumbre, porque eso de las elecciones ya no iba a ser cumplido, cuando el 1 de octubre asesinaron a Alejandro Córdoba, el diputado que había estado en oposición a Ponce Valles en esos días. Lo asesinaron al llegar a su casa en la noche, un grupo de hombres lo tiroteó. Ese fue el hecho que decidió la conspiración. Ya no era posible, ya tenía la elección, estaba demostrado que no iba a ser posible. Entonces comenzó la fase de la conspiración. Ahí entra en juego Arbenz, joven capitán, que estuvo presente en la asamblea que fue disuelta la reunión que fue disuelta por el ejército para elegir a Ponce Valles. Salió muy molesto, se quería renunciar del ejército, le dijeron a sus amigos: no, espérate, todavía no es así tan rápido, no te precipites. Arbenz había estado sirviendo y tenía muchos contactos en la Guardia de Honor,
Uno de ellos era el mayor Aldana, y con su amigo que era Aldana decidieron organizar la conspiración, ya hacer una estrategia de insurrección. Y por supuesto estaban en contacto con la AEU, encabezada por Julio César Méndez Montenegro y por Calich, por muchos estudiantes universitarios, y con un grupo de profesionales y empresarios encabezados por la familia de los hermanos Torriello. Hay muchos nombres que podemos mencionar. Lo cierto es que en esa alianza entre estos grupos, los estudiantes universitarios, los maestros, los profesionales, algunos empresarios y los jóvenes militares, se decidió la insurrección. Y se decidió que fuera el 18 de octubre, pero no pasaba. Entonces, hasta el 19 tuvieron que hacerlo. Quedaron los estudiantes universitarios llegar a las 12 de la noche a la Guardia de Honor e ingresar, y ahí se iban a dar armas. Y como dice un mexicano argentino, Adolfo Ligue, el momento más sublime de una revolución es cuando abren las puertas un cuartel y empiezan a repartir, llega al pueblo a recibir armas. Así, solo a las 12 de la noche que tomaron el cuartel, salieron por toda la 12 avenida de la zona 1, y gritaban: están dando armas, despierten, están dando armas en la Guardia de Honor. Toda la gente empezó a llegar, los cadetes que estaban muy cerca llegaron y empezaron a enseñarle a los obreros, a la gente que estaba llegando, a cómo accionar un fusil. Y así se decidió. Militarmente el que decidió el plan fue Álvarez pensó: eso va a ser un duelo de artillería entre la artillería del Fuerte de Honor, el Fuerte de San José y Matamoros, y el jefe de la artillería de la Guardia de Honor era precisamente Aldana. Entonces Aldana, desde unos 15 días antes, pidió permiso a su jefe para sacar las piezas de artillería del campo de blanco y empezar a ensayar. Si los voy a preparar, porque están mal preparados mis artilleros, y lo que sea, vamos a hacer como que hacemos, vamos a tirar al Castillo de San José o a Matamoros. Y así nos estuvo entrenando ya para la hora realmente de la insurrección. Luego estaba Francisco Javier Arana, que era jefe de la brigada de tanques. Para Álvarez era clave la brigada de tanques, porque su estrategia estuvo basada en colocar tanques en las entradas de los otros cuarteles para impedir la salida de sus efectivos y sitiarlos. Esa era la estrategia. Y finalmente, pues ya ustedes saben cómo fue el desenlace que tuvo la insurrección. A las 10 de la mañana más o menos se rindió el presidente Federico Ponce Báez. Todos los jefes militares se rindieron porque explotó una granada de un bus que cayó en el Castillo de San José, explotó el polvorín, como se llamaba en esa época, el depósito de municiones. Al explotar, pues eso decidió la rendición. El único que no se rindió fue el general Moisés Evaristo Orozco, que era el jefe de la policía, y la policía combatió hasta las 4 de la tarde, hasta que llegó el agregado militar de la Embajada de México a decirle: miren, ¿usted por qué ya se rindió el presidente? Ahí hay un avión para que se vaya a México. Y salieron todos para México. Bueno, entonces la crisis política, esa comenzó con una crisis del gobierno de Uribe, la petición de renuncia y la movilización popular, una crisis de gobierno para que el presidente renunciara. Se desenvolvió durante 108 días de organización de los partidos políticos y de los gremios. En fin, hubo las primeras huelgas también después de 1931, que fueron las últimas huelgas que habían habido, últimas huelgas obreras. Hubo huelgas en ese periodo entre julio y octubre. En octubre también se fundó la Confederación General de Trabajadores, que tuvo un papel muy importante en el movimiento obrero en los años de la Revolución, etc. Y el enfrentamiento entre Ponce Báez y todos estos sectores organizados que ya no tenían miedo, ya salieron todos a la calle, todos iban a participar en las elecciones. Finalmente está claro que no va a haber elecciones y comenzó la fase de la conspiración que se resolvió con la insurrección. Pero lo importante es que esta última fase, ya derrocado por las armas
el régimen, entonces ingresaron fuerzas políticas al poder que estaban decididas a terminar no con el gobierno de Alfonso Baite, sino con el régimen político general que había estado en el poder en Guatemala, o había estado vigente en Guatemala prácticamente desde la revolución de 1871, que no es otra cosa que el régimen oligárquico, el Estado oligárquico que fue fundado en todas sus líneas en 1871, tocó fin en 1944. Dicho sea de paso, ya para terminar, en esa década de los 40, por las condiciones políticas internacionales e internas, finalizó el régimen oligárquico en El Salvador con la caída de Hernández Martínez. Unos años después de la revolución del 44, Tiburcio Carías Sandino en Honduras, otro régimen parecido, también se hundió. Hubo la revolución de 1948 que dio origen al nuevo régimen democrático de Costa Rica, el único régimen oligárquico que persistió durante muchos años, hasta 1979, fue el régimen de los Somoza en Nicaragua. O sea, la crisis fue una crisis que la podemos llamarla como una crisis oligárquica que recorrió Centroamérica y que en Guatemala tuvo esas características que he señalado. Se hundió el régimen oligárquico en 1944. La pregunta es ahora, podemos hacer ahora es, ¿realmente desapareció el régimen oligárquico? Ya no hay un dictador como de los 14 años, ya no hay una serie de trabajo forzado, etcétera, pero sus líneas, algunas de sus líneas siguen existiendo. En 1944, con el triunfo de la revolución del 44, se abrió una fase nueva en la lucha política en Guatemala, a propósito de liquidar completamente al régimen oligárquico. Y ahí comenzó la lucha, otra vez, pero en otras condiciones. Los antioligárquicos en el poder y las fuerzas pro-oligárquicas en la oposición. Y 27 intentos de golpes de Estado a Arevalo, de conspiraciones contra armas, ¿sí? Hasta que lo derrocaron otra vez las fuerzas pro-oligárquicas. Y ahí podemos seguir la historia hasta hace muy pocos años. Bueno, esa fue la crisis política que hubo en Guatemala entre el 44 y entre julio del 44 y octubre de ese año. Muchas gracias.